¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. A las 21:30 no se pierdan esta interesante charla con Federico Bonazo sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tema, eh? De verdad, qué tema. El uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista ideológico, político, cómo nos ha venido rebasando. Es un tema muy interesante, Federico le sabe y por lo tanto charlamos con él al respecto. 21:30, no lo olviden. Hay varias notitas que me gustaría compartir con ustedes, por supuesto, con su respectivo comentario. Está lo de los diputados que ya aprobaron la extinción de órganos autónomos y que crean autoridad antimonopolios. Está lo de Justin Trudeau, quien dice está abierto a la continuidad del TEMEC, pero en función de decisiones de México sobre en China, es decir, sobre China, es decir, continúa presionando Canadá en ese sentido, jugando este papel que ya le mencionábamos, un papel bastante, pero bastante cuestionable, pero entendible. Me refiero entendible a que sabemos que son los personeros de los Estados Unidos y de la corporatocracia estadounidense. Está este otro tema que me han pedido ustedes que comentemos sobre Marco Cortés, quien fue exhibido por ofrecer una casa en venta en plena sesión del Senado. Y también, por supuesto, esta gráfica del Economista, en donde nos muestra a los 5 países de América Latina con mayor población, por ejemplo, en pobreza, pero cómo fueron disminuyendo del 2014 al 2023 y cómo México precisamente se encuentra en este grupo en donde vemos una disminución importante de la pobreza. Y quiero comenzar por ahí, porque hay un comentario de Elena Chávez, usted la sabe, la autora del Rey del Cash, que nos muestra la locura, y lo digo con todo respeto, la locura de parte de la oposición, bastante, pero bastante mediocre, en donde dice, ¿qué presume Sheinbaum y López Obrador de haber sacado de la pobreza a 9 millones de mexicanos? Ojalá les muestren esta lámina donde se dice todo lo contrario. La cuatro tesis hizo más pobre a México, sus mentiras son abominables. Pues yo creo que la señora no sabe de estadística, ¿no? No tiene mucha idea de lo que es la estadística, cómo se leen los números, cómo los comprendes o cómo los debes de comprender, porque la gráfica, ¿no? La gráfica que incluso ustedes ven en la miniatura, nos muestra precisamente cómo había un nivel de pobreza en el 2014 en México y cómo se ha ido reduciendo cerca de la mitad, según esta gráfica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos muestra una disminución importante, muy, pero muy importante. Incluso también se nota el avance de la pobreza en Argentina, que era menor en el 2014 y ahora es mayor, o se registró mayor en el 2023. Colombia, por ejemplo, va muy parejo. Honduras ha visto cómo la pobreza es peor en este momento que en el 2014 y México solamente tiene por debajo El Salvador. Miren lo que son las cosas. Según los datos, 2014 El Salvador tiene una pobreza incluso superior a la de México y en la actualidad, supuestamente, claro, guardando proporciones y demás, y muchas cosas que hay que analizar del tema financiero en El Salvador, menor que la de México. Aquí el punto es que se confirma lo que hemos estado platicando con ustedes. El año pasado, de los únicos 3 países que lograron darle la vuelta precisamente a esta situación, fueron China, Rusia y México. Y mucho se ha discutido en torno a las formas como se están llevando a cabo dichas acciones. Lo hemos comentado en otras ocasiones. América Latina no es un escenario fácil para combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque a pesar de los avances, hay 172 millones de personas en situación de pobreza en la región y 66 millones no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Según estimaciones de la CEPAL, la pobreza afectó al 27.3% de los latinoamericanos en el 2023. Hablamos entonces de 172 millones de personas. La indigencia alcanzó al 10.6% y esto implica una reducción con respecto al 2022 y prolonga una tendencia que viene desde 2021, tras el pico alcanzado en el marco de la pandemia, cuando la pobreza, hay que recordar, se sitúa en 32.8% y la pobreza extrema en 13.2%. De hecho, según enfatiza el documento, la tasa de pobreza es una de las más bajas desde que se tienen registros comparables. Es decir, hubo estos avances que ya le habíamos adelantado en el caso de América Latina, siendo similar a la del 2014.
cuando previo al cambio del ciclo económico que se fue consolidando hacia 2015, producto del deterioro de las condiciones precisamente las condiciones extremas. Y en este punto es donde se destaca el papel precisamente de México, de la política que se llevó a cabo en nuestro país, en donde se otorgaron programas sociales para los sectores vulnerables, en donde se apoyó directamente a diversos sectores y en donde se mostró una protección social muy importante. En medio de toda esta discusión, que algunos quieren ver como dádivas, la realidad, y dicho por economistas forjados en el neoliberalismo, este tema de los programas sociales instrumentado por López Obrador marca una pauta respecto al llamado salario universal, respecto a un ingreso base para las personas que por diferentes circunstancias o no tienen empleo, o se encuentran ya en la tercera edad, o son muy jóvenes, o requieren ciertas capacidades económicas para poder estudiar, en fin. Se adelantó en muchos sentidos, según los reportes, el propio Andrés Manuel López Obrador, a las decisiones, que se han venido tomando en torno precisamente a lo que es el combate a la pobreza. En México, 9 millones de personas salieron de la misma, lo cual no es un dato menor, es un dato muy importante, sobre todo si lo contrastamos precisamente con las opciones que están enfrente. El gobierno de Felipe Calderón y el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto fueron dos gobiernos, los cuales fueron una generación constante de pobres, fueron una fábrica literal de la pobreza. Y claro que esto repercute en las decisiones electorales. Y lo vimos también durante este 2024, no solamente en México, en el mismo Estados Unidos. La historia de las elecciones del 2024 resultó ser notablemente sencillo. En un entorno político en el que la mayoría del electorado pensaba, por ejemplo, que su respectivo país avanzaba en una dirección equivocada, en el que percibe que la economía era deficiente y en el que la mayoría afirmaba que la inflación les había causado graves dificultades, pues obviamente que los votantes se inclinaron por la opción que consideraban que iba a revertir esta situación. El ejemplo palpable fue Estados Unidos. Y en el caso de México, al ver la gente este beneficio financiero, esta mejora en su calidad de vida, bueno, pues por supuesto que iban a respaldar al proyecto que se los había dado, que se los había ofrecido y que estaba comprometida a continuar precisamente por el camino. Entonces me parece que esto es una de las grandes explicaciones y no como se ha querido manipular de que es porque les dan dinero. No, es simplemente política y ejercicio de gobernanza. Un gobierno tiene la obligación de mejorar tu calidad de vida y si lo hace, pues obviamente que tú lo vas a apoyar. Y uno de los temas más polémicos, sin duda alguna, que se fueron generando, ¿no? En muchos sentidos, fue la desaparición de los organismos autónomos, ¿no? Una decisión que ha generado controversia. Hay de órganos autónomos. Hay gente que considera que es un retroceso desde una óptica sensata, digámoslo así, exponen sus temores, sus dudas, sus críticas respecto al manejo de la información por parte del gobierno, duda en que se vaya a dar la información que se solicita precisamente para llevar a cabo la transparencia, para llevar a cabo el periodismo de investigación basado principalmente en datos y que toda investigación que busque transparentar será cuestionada como sesgo. Por el otro lado, hay una exageración total en otra de las voces, yo le estoy dando las voces, que dicen que estamos en una dictadura, que estamos en un sector autoritario, tiránico, y que por lo mismo se llevan a cabo acciones de esta manera. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca, lo que se trata, es de evitar a toda costa que la información se filtre y el control de la información lleva precisamente a gobiernos totalitarios. Me parece que hay falta una discusión mucho más profunda en torno precisamente, en realidad, a la trascendencia de estos órganos autónomos. Por ejemplo, el caso concreto del INAI. Entiendo y sé muy bien porque lo han expresado periodistas de mucha credibilidad, que no son de derecha ni mucho menos, que sí tenía una función que a ellos les permitía llevar a cabo investigaciones interesantes. No lo dudo, por supuesto, en lo mínimo, pero no podemos dejar de lado también lo que significaba este INAI, este elefante blanco, en pocas palabras, en muchos aspectos,
que administraba la información, como les decía en la mañana. ¿Por qué? Porque pensar o creer que estos órganos no tenían un sesgo político, no tenían un interés político, sinceramente es demasiada inocencia. Y lo digo con todo el respeto. Por supuesto que había un interés y sabían perfectamente qué información dar a conocer, qué información no dar a conocer, qué información tapar, qué información desviar, qué información hacerla mucho más cansada precisamente para que no saliera a flote. Es cierto, el INAI era el encargado de, digámoslo así, de gestionar la información con las dependencias y de exigirle a las dependencias que otorgaran la información cuando éstas no querían darla, pero eso no garantizaba que el INAI pasara toda la información como se necesitaba o ayudara a llegar al fondo de ciertos temas y de ciertas informaciones. Entonces me parece que tampoco es que podamos garantizar al 100% que el INAI era una garantía de transparencia o una garantía de honestidad en el ejercicio precisamente de su labor. Por eso lo comentábamos en la mañana. Se requiere, por supuesto, un trabajo en materia de transparencia, de investigación y demás, por supuesto. Y es un hecho que debe de haberlo, pero no este que, perdón que lo diga así, pero insisto en ese término, un verdadero elefante blanco, un elefante blanco en muchos sentidos, el cual generaba gastos que no tenían por qué, así de sencillo, que no se tenían por qué, ajá, estar pagando por parte de la ciudadanía, a final de cuentas. Los trabajos que llevó a cabo Contralínea, que llevó a cabo precisamente también el caso concreto de mi querido Luis Guillermo Hernández, mostraron precisamente eh, en qué se gastaban muchos de estos recursos, en qué se los estaban precisamente gastando. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que había muchos abusos en el manejo financiero, ¿no? De este instituto, cuando su comisionado presidente, pues estaba encargado precisamente de disfrutarlo, ¿no? A través de cantinas, viajes y demás. Y lo que él dice fue, pues que fue un error, simplemente. Entonces, si el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, ¿no? Utilizaba el American Express del órgano público en cargos no relacionados con ninguna comisión, pues perdón, no podemos pensar o creer que ese organismo es un organismo honesto o es un organismo que lleva a cabo su trabajo de manera adecuada, porque así como él, hubo, por supuesto, otros que actuaron de la misma forma. Pero insisto, lo que no se debe perder de vista es más allá del debate del INAI o no, que se requiere, por supuesto, se requiere tener información transparente, se requiere tener información cuando se solicite la misma, se requiere tener, por supuesto, el canal adecuado. ¿Para qué? Para no caer en ningún aspecto de oscurantismo, ni mucho menos, sino para que realmente la sociedad, que a final de cuentas es lo más importante, tenga la información clara de cuánto cuesta qué, cómo costó, cómo se gastó, quién está gastando quién está llevando a cabo actos que no deben, quién se está gastando más de lo que realmente percibe como funcionario, porque toda esta información la necesitamos y la debemos de saber como país. Ahora, por supuesto que habrá gente que busque una información con el afán de hacer mal uso de ella, que incluso cuando la información no sea lo que les están buscando, la van a manipular. Pero entonces es ahí donde nosotros como audiencia, como ciudadanía, tendremos que revertir esa situación y tendremos que decir, a ver, cuidado, ¿qué me estás presentando y para qué me estás presentando? Entonces, desde mi punto de vista, son diferentes aspectos, diferentes aspectos. Ni la democracia se acaba con la desaparición del INAI, ni la transparencia se acaba, ni tampoco caemos en una dictadura, ni tampoco se acaba el periodismo de investigación, ni mucho menos. Pero se requiere, por supuesto, pensar en que siempre la transparencia será sumamente, sumamente necesaria. Ahora, en este marco, y esto también es muy importante señalarlo, es que le doy la nota, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad la reforma para la extinción de 7 órganos autónomos, pero admitió una reserva de Morena y aliados para crear, en sustitución de COFESE e IFT, una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia con facultades para prevenir, investigar y combatir los monopolios. El nuevo organismo se encargará además de regular en forma simétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Al presentar la propuesta de modificación al artículo 28, el legislador Alfonso Ramírez Cuellar subrayó que el nuevo organismo tendrá como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita. La mayoría parlamentaria aceptó igualmente una propuesta del PT para precisar en el artículo 27
que en el caso del litio y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, nos otorgarán concesiones a particulares. Aquí es muy importante porque allí hay gente que dice, ya ven, entonces están desapareciendo una cosa para crear otra similar. No, claro, si la idea es, vas creando, pero ya desde otra óptica y no desde el sesgo neoliberal que buscaba a todas luces proteger y solucionar problemas a favor de las empresas grandotas y de los intereses oligárquicos y no a favor de la ciudadanía. Es como, por ejemplo, la reforma judicial. Desapareces el Consejo de la Judicatura porque está podrido y entonces creas otro tribunal o creas otro órgano que te permita llevar a cabo las tareas, pero ahora sí desde una óptica diferente y pulcra, no de como lo estaba haciendo su antecesor. Y finalmente, de esto nos da al tema, ¿por qué también, ojo, por qué también se crea este órgano por parte de los legisladores? Porque es parte del TEMEC, es parte precisamente de las exigencias que demandan este tratado de libre comercio, ¿no? No crea, muchos de estos órganos autónomos se crearon por eso, por esas demandas en materia comercial provenientes de otras naciones, aun y cuando en Estados Unidos la transparencia también deja muchísimo que desear en materia gubernamental y aun y cuando está comprobado que hay órganos que no son autónomos, que dependen incluso del Estado y que llevan a cabo un trabajo sumamente eficiente en materia de transparencia, en materia de datos, en materia, por supuesto, de regulaciones y demás. El punto es cómo se manejan esos órganos y la vigilancia que se debe tener sobre esos propios órganos que no se contaminen de un interés político, porque siempre habrá quien con una hegemonía popular, por supuesto, pero hegemonía a final de cuentas, intente controlar todo. Pero me queda claro que la mayoría de las personas que están al frente del gobierno de Sheinbaum y gente a su alrededor no lo ven de esa manera. Yo lo decía el otro día, para mí Sheinbaum entiende muy bien el poder que tiene, no requiere más poder y tiene muy claro que el poder que ostenta lo va a llevar lo va a utilizar para cambiarle el rostro a este país y no para ejercer una tiranía ni mucho menos. Por lo menos es lo que su servidor considera. Ahora, el TEMEC continúa en la polémica porque el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues una cosa dice, un día dice una cosa, otra. Es una especie de chimoltrufia canadiense. Y se pronunció porque el tratado continúe incluyendo los tres países, pero en función, ojo con el chantaje y la extorsión, en función de las decisiones comerciales del gobierno mexicano respecto a China. Ya lo explicamos, ahí están los datos. Justin Trudeau debe dejarse de payasadas. Ahí están los datos. México capta 0,4% de la ola de inversión china en América Latina. Es muy poco, muy, pero muy poco. Entonces no hay razón alguna precisamente para brincar o enojarse por esta decisión del gobierno mexicano. Lo que les molesta es la soberanía mexicana, es la toma de decisiones de México de que abra la puerta de llevar a cabo acuerdos con China porque sabe bien Canadá que ni ellos ni Estados Unidos van a recibir precisamente mucha la inversión china sobre todo en el caso concreto de Canadá, porque Canadá ha bajado la cortina, porque Canadá ha no roto relaciones, pero ha emprendido incluso guerras comerciales contra China y guerras de declaraciones y mentiras en contra de China. Entonces sabe bien Canadá que mucho de la inversión china no va a llegar a donde ellos están y por lo tanto busca sabotearla del otro lado, tratando de convencer y diciendo, pues si México casi casi, a ver, si México no tiene una mayoría de inversión china, ¿por qué sigue insistiendo este señor que eso va a desestabilizar el tratado de entre México, Estados Unidos y China y Canadá? Solamente porque hay una otra intención. Es decir, no le abras la puerta para nada, ¿no? No te juntes con ellos, manito. Pues la realidad es que México requiere, ¿no? Respetar un tratado que le ha ido bien en muchos sentidos, pero también diversificar su economía, porque a final de cuentas ese tratado ha convertido a México en dependiente de Estados Unidos y con ello ha sacrificado muchos puntos soberanos por la cuestión financiera. Entonces, por supuesto que comienzas a ver otra opción con China y no afecta al otro tratado, ¿por qué no lo vas a llevar a cabo? Bueno, ya le implicaba por qué las razones por parte de Canadá. Oye, quiero cerrar este sobre esta fotografía que da a conocer la jornada, ¿no? En donde se ve a Marco Cortés, exhibir una casa en venta a un potencial comprador en medio de la sesión que se llevaba a cabo el jueves 20 de noviembre. El periódico exhibió en su contraportada esta fotografía de una conversación donde se intuye que ofreció una casa a un potencial, comprador.
En la imagen difundida por el diario se alcanza a leer una conversación de Cortés Mendoza con el potencial comprador con el siguiente mensaje. Sí, claro, ¿cuándo puedo ir a conocer la casa? Agendamos. Previamente se alcanza a ver un mensaje inicial cuando de manera parcial en el que Marco Cortés se presenta. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Te escribe Marco Antonio Cortés. Me pasó el contacto mi esposa. En redes sociales hubo todo tipo de señalamientos. Yo le voy a ser honesto en algo. Se ha hablado incluso de la participación de Cortés en el cártel inmobiliario. Más allá de este mensaje que puede significar una simple venta de una propiedad que tenga Marco Cortés, ya está ahí. El fondo es que Marco Cortés sabía todo lo del cártel inmobiliario. Él, como dirigente nacional del PAN, estaba perfectamente enterado. Jorge Romero, quien es, aunque lo niegue, el líder de ese cártel, es su hombre de confianza y hoy fue su sucesor. Entonces, Marco Cortés sabe perfectamente, por lo menos sabía muy bien cómo opera el cártel inmobiliario y aún así decidió lanzar junto con los otros grupos a un integrante del mismo como Santiago Taboada, para demostrar hasta qué grado este grupo delictivo ha cooptado ya al partido Acción Nacional. Entonces, la realidad de las cosas no es que estamos ante un hecho que viene a evidenciar otra vez la podredumbre del señor Marco Cortés, que él, por él, no crea usted que se le afecta, a él le encanta andar diciendo que hace cosas buenas, cosas malas y tratando de disfrazarlas de cosas buenas. Yo les agradezco por favor su atención, una disculpa por entrar un poco tarde, fuimos a lo del UNAM. Estaremos subiendo ahí algunas imágenes, pero muchas gracias de verdad por todo su cariño a quienes asistieron, quienes se tomaron la foto con su servidor. Mi querido Don Luis, le mando un abrazo muy fuerte. Échele muchas ganas de verdad. No es una enfermedad fácil, pero hay que dar la batalla siempre. Hay que seguir adelante, hay que aferrarnos a la vida y sobre todo cuando tiene hijos como el suyo que lo quiere mucho. Le mando un abrazo a usted, a todos los que se me acercaron, de verdad, gracias. No sé, la alegría que me produce cuando se acercan, me piden la foto y no por ego, sino porque me hacen sentir parte precisamente de toda esta comunidad que hemos creado. Gracias, pulgar arriba y nos vemos, por supuesto, en la próxima. Buenas noches.